a los que me seguían sin darle algunas técnicas y bases importantes para que ellos pudieran autoprotegerse, ¿vale? Entonces, pese a lo que ellos querían saber, cómo detectar, cómo ampliar, cómo conocer su campo espiritual, primeramente tenían que conocer el mío. Y yo era el único que se atrevía rotundamente a hablar sinceramente, tanto del campo espiritual como del mundo terrenal. ¿Por qué? Porque yo era el único que había desarrollado tanto el campo espiritual elevadamente como autoprotección para la gente. Y ciertamente yo estaba encargado de enseñar a la gente tanto el bien como el mal. ¿Por qué? Porque en este mundo existen, y todos lo sabéis, el mal y el bien. Entonces, seguramente a muchos de los poderosos, a la gente corrupta, a la gente que miente, a la gente que hacen el mal, a gente que son peores que los demonios, aunque sean de carne y hueso, son demonios, punto, no hay otra. A gente que asesinan, que engañan a otros, no van a querer nunca el Islam, nunca van a querer la verdad. ¿Por qué? Porque cuando una persona actúa de acuerdo a las leyes del Todopoderoso, no hay otra ley más fuerte en la tierra que la ley de Dios. ¿Qué pasa? Que la mayoría de los corruptos tienen miedo de que les quite de la corrupción suya. Es una realidad. La gente del mal no quiere que le quiten el mal. Ellos creen que haciendo el mal les da vida, les da bien. Lo que hace es meterlo en el infierno. En su campo espiritual nunca lo pueden desarrollar. Y nunca pueden sentir felicidad ni alegría por mucho que intentemos ayudar para que puedan razonar. Entonces, nosotros tenemos que refugiarnos. Algunos son combatientes, como yo, que lucha por el bien, como creían los enemigos del mal, los demonios me refiero. Que yo no iba a repartir el conocimiento a la gente, a la gente buena de corazón que querían aprender el bien. ¿Cómo no iba yo a ayudarles a ellos a conocer algunas técnicas importantes de detectar a la gente malvada que tienen a su alrededor, tanto en los trabajos como en cualquier sitio que podéis encontrar cuando salgáis a la calle? Entonces no tengáis miedo nunca. Nosotros tenemos que protegernos. ¿Cómo nos podemos proteger? Primeramente, nosotros trabajamos en silencio. Por ejemplo, entramos a alguna institución donde hay mucha gente, ¿vale? Mucha gente que hacen acciones del mal, del mismo diablo. ¿Qué hacen? Nosotros actuamos en silencio. Atamos cabos. Estudiamos a la gente cuáles son los pecados que cometen a través de su palabrería, a través de sus intenciones, a través de sus gestos. Nosotros no combatimos a la gente directamente que hacen el mal. Nosotros estudiamos a la gente del mal para detectar quién debemos tener a nuestro lado y quién debemos desechar. ¿Entendéis? Entonces, nosotros, cuando detectar a los corruptos, a la gente mala, es beneficioso de hacerlo porque mayormente muchos de los jóvenes no saben por dónde vienen los tiros. Y debe de aprender a detectar a la gente cuando hablen mal, cuando critiquen a otros, cuando mientan. ¿Qué debéis de saber vosotros? Que son gente del mal. Es muy sencillo. Nosotros tenemos que trabajar en silencio y apartarnos de toda la gente que quieren seguir en el camino del infierno. Y nosotros detectar a la gente, voy a decir 3 técnicas. La gente que obra el mal con la boca, haciendo daño a otros con la boca. Hacen daño, es lo mismo que lo que sienten ellos, su corazón están enfermo.
¿Por qué? Porque de lo que hay en el corazón de la gente es lo que dice. Entonces, detectamos el mal de la gente que obra mal con la boca. Segundo, detectar a la gente que engañan a otros a través de sus intenciones ocultas. ¿Con esto qué quiero decir? Que detectar a los corruptos que se esconden dentro de sí mismo poniéndose una máscara. Esos son los más difíciles de detectar, pero es muy sencillo de detectar la realidad. ¿Por qué? Porque cuando una persona no es clara, cuando una persona no es firme, cuando una persona se nota, no hace falta hacer mucho. Cuando una persona lleva una máscara, cuando una persona intenta ocultar la verdad, cuando rechaza el Islam, los mensajes que fueron advertidos a los profetas para que la gente se salvaran y fueran hacia el camino de la felicidad y de la alegría. La gente que rechazan la ley divina, esos son los corruptores. Los que rechazan el mensaje de Dios. ¿No os acordáis la historia de Jesús? Los negadores, los que por ostentación y deseos mundanos y beneficios materiales matan a la gente que ordenan la equidad, como lo hicieron anteriormente con muchos de los profetas que intentaron y advirtieron a la gente que obraban mal del duro castigo que iban a recibir. Pero ellos echaron las manos a los oídos y no quisieron entender ni comprender. Por eso nunca pueden tener felicidad esa gente, porque siguen en el camino del infierno. Entonces nosotros, detectar a los que usan máscara, son la gente que oculta, son la gente que es hipócrita con otros, que actúa aparentemente bien, pero en el fondo de su corazón tienen al mismo diablo acechándole a que juegue y obre mal a escondidas. Entonces, ¿qué hace los que son cobardes? Se ponen una máscara porque no son capaces de enfrentar la realidad y la verdad. No son capaces de aceptar la verdad porque quieren seguir en el camino del infierno, de la corrupción, del mal, de la tristeza. Entonces, y tercero, nosotros sentimos, los que rezan a la gente, conocemos las intenciones de la gente del mal a través de la palabra, a través de las intenciones. El corazón, cuando uno obra mal con otros para arremeter en contra de la gente verdadera y justa, están actuando erróneamente contra ellos mismos porque el karma de Dios. Nosotros no somos los que combatimos a la gente y matamos a la gente, ¿no? Dios es el que se encarga de llamar a los ángeles para proteger al creyente. Y el único que es el que castiga es el karma de la gente que han obrado mal en contra de la gente justa. Y nosotros no hacemos absolutamente nada con ellos. Nosotros simplemente rezamos, atamos cabos y Dios, si eres musulmán, se va a encargar de enseñarte a ti cómo atar cabos y cómo defenderte de la gente injusta o apartarte de ellos. Y bueno, esto es una breve introducción para que vosotros comprendáis que tenéis que tener mucho cuidado con la gente que os rodea. Entonces, también me habían pedido mucho qué es lo que yo podía percibir en la meditación profunda que había realizado anteriormente para enseñar lo que yo sentía en mi campo espiritual. No me quedaba mucho tiempo, esa es la realidad, porque estaba proyectando en otros trabajos y proyectos mucho más extensos y no podía dedicarle más tiempo a la gente que me seguían a mí a través de este medio. Entonces, yo en mi campo espiritual ya le había dicho anteriormente que
es importante reforzarlo, porque mayormente lo que se siente aquí en la tierra es lo que nosotros percibimos en el campo espiritual. Y en el campo espiritual yo puedo percibir a la gente que en la última sesión que yo había tenido, podía percibir cómo yo entraba esto en el campo espiritual, en la meditación profunda, ¿vale? Lo que yo sentía, lo que la gente quería saber y aprender, porque mayormente estaban intrigados, la realidad, porque siguiera con el campo espiritual, lo que yo podía percibir a través de la meditación. Yo es como si yo tuviera un grupo de profetas grandes, profetas, estoy hablando de profetas, que ellos mismos, mis propios profetas, mi campo espiritual, son como defensores justos que tengo a mi alrededor cuando salgo a la calle. Ellos son los que me ordenan, yo siento en mi campo espiritual como ellos incluso me dicen a mí cómo tengo que obrar, y ellos son los que me dicen a mí muchas de las cosas que hacen a oculta, mucha de la gente corrupta que actúan en la vida mundanal para acechar a la gente justa. O sea, yo en mi campo espiritual me comunico con mis propios guías, que mayormente son musulmanes, son hombres justos y severos a la hora de castigar. Porque yo ya había dicho que Dios es compasivo, misericordioso, pero no olviden que es castigador también. Entonces, ellos son los que me incitan a mí, me van dando pruebas, me van dando pistas. Esto en el campo espiritual, en la meditación profunda, lo que yo podía percibir que mayormente cuando mi fe se fortalece, pues puedo sentir más de cerca cuando voy caminando sobre la calle a incluso esas entidades que son como profetas, que son de mis propias, de mi fortaleza, de mi fe, lo que yo creo. Entonces, en mi campo espiritual puedo percibir a muchos de los hombres de negro, como incluso me dan mensajes a mí en mi mano. Y me dice quién es esta persona, cómo es esta persona, si esta persona es justa, si esta persona está en el camino del infierno. O sea, yo en el campo espiritual tengo muchos de los profetas que me advierten a mí contra todo tipo de demonio que quiera pasar en mi campo espiritual. Y mi campo espiritual para los jóvenes que querían aprender cómo podía tener esta entidades a mi alrededor. Pero eso es el conocimiento que yo había aprendido al estudiar el Sagrado Corán. Mi fe había aumentado de una forma tan diferente, tan fuerte, que podía sentir de cerca, incluso cuando salía a la calle, las entidades que están en el campo espiritual, como estaban en mi campo terrenal. Pero nosotros en el campo terrenal no podemos percibir ni ver a esas entidades, a esos profetas, a nuestro guía, a lo que nosotros creemos, ¿vale? Entonces, si nosotros desarrollamos nuestra fe, leamos el Corán, en nuestra meditación profunda, si tenemos y usamos el uso de la inteligencia con nosotros mismos, lo que sentimos, esa fe se convierte en manifestación. Y mayormente, a mí no me importaba lo que es lo mundano. No me importaba la realidad, lo que es lo mundano. Porque me siento totalmente mucho más fuerte, elevado que la propia vida y la tierra y lo que hay en ella. Mi campo espiritual es mucho más increíble la realidad, porque yo me siento, esto mayormente no lo cuenta mucha gente, porque ya había dicho que mayormente la gente solamente disfruta de lo que es material, de lo que es palpable. Y yo disfruto de mi campo espiritual porque para mí es un gran tesoro que nadie ha podido tener a través del material. Entonces mi campo espiritual era un terreno demasiado amplio donde yo mayormente puedo tener toda clase de cosas que yo siento en mi mente y en mi corazón, y que para mí era un tesoro mucho más de lo que la gente podía tener a través de la riqueza material del mundo terrenal.
y que yo era el único que había desarrollado con fuerza la fe en mi campo espiritual y cómo podía hacer sentir las entidades incluso de la gente de distancia, a cómo se apegaban a mí. Mi campo espiritual interno es como si fuera un palacio lleno de oros, joyas, dinero, mujeres, hombres. Cosa que aquí en la vida material nosotros necesitamos muchas veces tener visualmente y materialmente, pero en el campo espiritual todo es mucho más amplio y grande. Entonces yo ya he dicho que yo había desarrollado el campo espiritual y había gente que lo podían desarrollar. Había gente que habían desarrollado el campo espiritual cuando habían leído el Corán, habían meditado y habían aprendido cómo se realiza la meditación profunda para actuar de acuerdo a la lectura del Sagrado Corán y cómo desarrollar nuestro campo espiritual para nosotros percibir y sentir lo que nosotros tenemos en nuestro campo espiritual del Sagrado Corán y cómo desarrollar nuestro campo espiritual para nosotros percibir y sentir lo que nosotros tenemos en nuestro campo espiritual, para enseñar a la gente que nosotros no solamente tenemos y necesitamos las cosas mundanas que pronto se acaba cuando uno muere, sino que lo que se queda es el campo espiritual cuando uno muere. Si uno no tiene el campo espiritual desarrollado, cuando uno muere no va a tener absolutamente nada. Y el campo espiritual se desarrolla a través de las buenas acciones internas y mentales. Si nosotros actuamos bien con nosotros mismos, podemos desarrollar nuestro campo espiritual para combatir a la gente corrupta aquí en la tierra. Y no hay nadie que se atreva a escuchar detenidamente que no es un campo espiritual basado en una creencia ficticia, sino que es todo el Sagrado Corán, lo que yo había memorizado, lo que a mí me había enseñado la fe y la fortaleza del musulmán. Que nosotros creemos, desarrollamos nuestro campo espiritual, extendemos y actuamos y obramos bien aquí en la tierra. Claro que vamos a tener profetas, entidades y gente que actúan en el camino de los cielos, donde mayormente yo puedo percibir cómo los cielos están constantemente peleando entre el bien y el mal, lo mismo que aquí en la tierra. Nadie absolutamente se atreve a hablar el conocimiento de la meditación profunda y todo mi campo espiritual estaba basado en la lectura del Sagrado Corán, en la fe de creer, como había dicho, en la creencia de los ángeles, de los profetas, de Allah sobre la tierra, del mundo que no se ve. Creer en los ángeles, en los profetas, en los jinn, en el bien y en el mal, en la vida y en la muerte, en el infierno y el paraíso. Eso, si nosotros no creemos en eso, nuestro campo espiritual jamás se va a desarrollar como yo lo había desarrollado. Que hay gente que son escépticos y no creen. No creen en Dios. Déjalos que se vayan al infierno. Son gente que no comprende lo que es lo bueno porque no creen en el paraíso, no creen que van a rendir cuentas después de actuar aquí en esta vida. Y mayormente los peores corruptos tenían miedo de que yo difundiera la verdad a través de mis mensajes y palabras. ¿Por qué? Porque no quiere que yo les quites el velo a los que ellos habían tapado los ojos con sus malditas mentiras y corrupciones. Yo soy el único capaz de enfrentar a través de la espiritualidad contra todo maldito corrupto. Por eso, jamás
podían derribar la realidad de lo que a mí me había llegado, lo que había estudiado y lo que Dios había construido para mí en mi campo espiritual. Entonces, nosotros, claro que combatimos a la gente del mal, sabiendo perfectamente las técnicas que utilizan el mismo diablo, para ayudar a otros a salvarse de toda la gente maldita que existen en la tierra, que engañan y crean tierras para asesinar a niños inocentes. Yo soy el único en el campo espiritual que se atreve totalmente no solamente a enseñar el bien, sino a saber cómo se tiene que defender la gente para actuar aquí en la tierra según lo que Allah quiere para ellos. Todo el bien, inshallah. Y esa es la realidad. Nosotros tenemos que aprender del bien y del mal, cómo actuar con el mismo diablo y cómo defenderse de la gente corrupta, cómo desarrollar el campo espiritual y cómo ayudar a otros a abrirle los ojos para que los malditos, corruptos, peores bestias, gobernantes injustos que actúan en contra de otros, no lleven a la mayoría de sus pueblos a la aniquilación total, ciegamente sin ellos nunca haber aprendido lo que es el camino del Islam, que es la paz, el bien. Entonces, nosotros, yo, era el único que no me importaba absolutamente el material aquí en la tierra, porque ya había dicho que en el Corán pone, Dios mismo dice que la vida es un breve disfrute que pronto se acaba, para que yo iba a estar perdiendo el tiempo en cosas materiales, cuando en mi campo espiritual podía ayudar a mucha gente a salvarse del camino del infierno. Entonces es el mayor legado que yo había tenido desde hace muchos años atrás, cuando me había fortalecido la fe, me había hecho musulmán y había entendido a discernir entre quién es el injusto y el justo para obrar según la ley de Dios, como quiere que nosotros obremos aquí en la tierra, para ayudar a otros y defendernos de la gente corrupta que matan a mucha gente por beneficios y por hacer daños a otros, a la gente. Entonces, yo espero que muchos de los jóvenes entiendan un poco la realidad a discernir para que se puedan salvar, que estudien el Corán, que crean en Dios, que estudien, lean el Corán, porque es la única palabra verdadera que hay, que os puede salvar del camino del infierno y meteros en el paraíso, inshallah. Gracias.